empezar, queremos agradecer la asistencia de todos y queremos comentar que vamos a tener 15 minutos de discusiones al final de la presentación de Rodrigo, de manera que pueden ir haciendo sus preguntas, anotar sus reflexiones en el chat, de manera que podamos después comentarlas. Queremos agradecer a Mildred Reyes, que está con nosotros, que ella es de la red APIS y que nos va a acompañar con la interpretación en lengua de señas. Así que muchas gracias a la red APIS y a Mildred, que va a estar con nosotros. Por otro lado, les contamos que la gente que no se inscribió puede dejarnos también sus correos electrónicos anotados para poder también enviarle el material después del ciclo. Y entonces, para comenzar esta primera presentación de este ciclo de 4 charlas, les quiero presentar a Rodrigo Herrera. Él es máster en Economía de la Universidad de Chile. Actualmente es el jefe de área de reducción de pobreza y desarrollo inclusivo del PNUD, del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Es coautor del informe Desiguales, que es un informe al cual varios de acá hemos tenido acceso y que es un informe que nos demolió antes del estallido social con sus datos y con su información, y también fue jefe de la División de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros logros que tiene Rodrigo en su carrera, como evaluaciones de impacto de Chile Solidario, Chile Crece Contigo, la ficha Protección Social, etc. Así que, sin más, dejo con ustedes a Rodrigo Herrera y su presentación del día de hoy, que son cifras de pobreza, infancia, y nos van a mostrar cifras de pobreza y también de desigualdad. Así que, Rodrigo, muchas gracias, bienvenido, y también bienvenidas y bienvenidos a todos los que están escuchando esta presentación. Y, muchas gracias por la presentación. Solo quiero asegurarme que se está proyectando bien. Muchas gracias. Gracias por la presentación y también por la invitación a participar de este ciclo de charlas, ¿no? Sobre todo, digamos, en esta materia que es tan relevante y tan importante como es la situación de los niños, niñas y adolescentes y su vinculación con pobreza y vulnerabilidad, que espero, digamos, poder contribuir a generar un cuadro más o menos claro que pueda mostrar en sí, digamos, por qué este es un tema que es de primer orden y nos debiese mantener muy ocupados siempre. Mi presentación va a abordar los siguientes tópicos y en todos ellos voy a estar viendo y comentando algunas cifras que están vinculadas a la temática que nos convoca hoy. Pero quisiera partir haciendo como una especie de rayado de cancha respecto de lo que en PNUD entendemos por pobreza y por desigualdad. Digamos, son las definiciones que están puestas en la pantalla. La pobreza no es solo una cuestión económica, es un fenómeno que es multidimensional, es un fenómeno que es complejo y que implica tanto la escasez de recursos como la falta de desarrollo humano y exclusión social. ¿No? Y por otro lado, digamos, las desigualdades son desventajas que tienen algunos grupos de la población, producto de barreras y obstáculos que les impone la sociedad y que finalmente se van transformando ciertas condiciones en permanentes, en los cuales lo más grave, ¿verdad?, es que se restringe el ejercicio efectivo de derechos y la participación plena de las personas en la sociedad. Y acá, digamos, uno puede ver de manera clara que la pobreza y la desigualdad son dos caras de una misma moneda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, la pobreza es una condición humana que se genera y se reproduce por la existencia de barreras y obstáculos, es decir, por situaciones, ¿verdad?, de desigualdad, pero que a la vez es causa de más desigualdad y de más pobreza. Esa es una trenza, digamos, es un bucle continuo, difícil de resolver, digamos. Y a partir de esto, entonces, un primer punto que yo quisiera enfatizar en esta presentación
es que entonces en la pobreza infantil, dadas estas definiciones que están acá, en la pobreza infantil está el germen de una sociedad más pobre y aún más desigual. Si nosotros, ¿verdad?, no rompemos este ciclo de pobreza en infancia, es imposible esperar que evolucionemos a ser una sociedad más igualitaria o con menos pobreza. Y de manera muy breve, acá quisiera partir haciendo un punto también respecto de la situación de la riqueza y la pobreza en el mundo. Acá lo que estamos viendo es cómo se distribuye la población del mundo a través de distintos umbrales de ingreso. Y también vemos cómo también esto tiene heterogeneidad a través de las distintas regiones que están ahí descritas. Nos muestra este gráfico que en promedio, por ejemplo, tú tienes casi un 10% de personas, una de cada 10 personas del mundo está en situación de extrema pobreza, es decir, son personas que subsisten con menos de 1,9 dólares, según los estándares internacionales que hay para medir esto. Que solo el 15% de la población mundial vive con más de 30 dólares diarios. Y la figura también nos muestra cómo se va distribuyendo esta situación de pobreza o de extrema pobreza por región, evidentes diferencias. Por ejemplo, ¿verdad?, acá en la región del África subsahariana, el 40% de la población, uno puede decir que está en condición de extrema pobreza, prácticamente toda la población está en situación de pobreza, mientras que en países de alto ingreso, ¿verdad?, tú tienes un 74% de la población que está sobre el umbral de los 30 dólares, y entre medio está todo el resto de las regiones con diferentes realidades. Y el punto acá, ¿no?, es que la pobreza existe en un contexto, en el mundo, digamos, en que la riqueza va al alza, ¿no? Entre el 94 y el 2014, la riqueza mundial creció aproximadamente 60-66%. ¿No? Entonces, no es que la pobreza exista, digamos, en el mundo porque no se genera riqueza, ¿no? Ese no es el problema. La riqueza se está generando. Lo que no está pasando es que la riqueza se distribuya, digamos, adecuadamente para resolver el problema de la pobreza, en particular en regiones, digamos, que están puestas acá, donde además hay otros fenómenos que finalmente contribuyen a armar una trenza bien compleja, como conflictos armados, digamos, dictadura o sistemas políticos, digamos, que no son, que hacen más compleja aún esta situación. El 1% más rico del mundo tiene más del doble de riqueza que el 88% de la población mundial, digamos. Esa es la magnitud del problema. Y es evidente entonces que este escenario de distribución de riqueza que genera, ¿verdad?, pobreza, tiene consecuencias en niños, niñas y adolescentes en el mundo. Entonces acá, por ejemplo, hay algunas cifras que quisiera compartir con ustedes. En el mundo, 1 de cada 5 menores vive en un contexto de extrema carencia, y esto implica que sus familias no pueden pagar por atención sanitaria, por ejemplo, que necesitan, o pueden acceder, digamos, a la nutrición que los niños necesitan para avanzar en un correcto desarrollo. Casi 150 millones de menores de 5 años, por ejemplo, en el año 2019 sufrieron de retraso en el crecimiento. Se proyecta que entre el 2019 y el 2030 casi 52 millones de niños van a morir antes de cumplir los 5 años por estar en una situación, digamos, compleja en materia de carencia. Hay casi 180 millones de niños que no están matriculados en la educación preescolar, a pesar, digamos, de todas las ventajas que esto supone para distintas luego etapas
de su vida. Y finalmente, otro dato, digamos, que es bien impactante, es que en el mundo 6 de cada 10 niños abandonan la escuela primaria y no alcanzan a niveles mínimos de lectura y matemática, y ahí uno puede, digamos, fácilmente proyectar el tipo de vida que estos niños van a tener en diferentes etapas de de su ciclo vital. Entonces, es un problema bien complejo. ¿Y por qué debería importarnos esto? ¿Por qué debería importarnos lo que sucede en la infancia en términos de pobreza? Obviamente acá hay muchas razones. Yo quisiera profundizar en dos en particular. La primera es que la pobreza y la inequidad están en el germen de la vulneración de muchos derechos de los niños y niñas. Esto, ¿verdad? En términos de carencias básicas, en términos de impactos que la pobreza y estas carencias, digamos, tienen en desarrollo físico, mental, y que finalmente impactan trayectorias de vida, en términos de injusticia, de falta de oportunidades, de daños a expectativas, en términos de relaciones, trabajo infantil, violencia, desprotección. Entonces, el impacto de la pobreza es tan grande que se podría considerar sin lugar alguna como la principal causa hoy día de la violación de los derechos infantiles del mundo. Esa es eh, una primera razón. Y para profundizar este punto, simplemente quiero acá señalar que, por ejemplo, la ciencia ha comprobado que en el desarrollo del cerebro, ¿verdad?, tiene lugar durante la gestación y durante los 3 primeros años de vida. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de neuronas y de conexiones cerebrales. Y acá, en esta lámina, estamos viendo las conexiones sinápticas de un niño bien nutrido, el que está en el panel A, y de un niño, digamos, bien nutrido, que está en el panel B. Y se pueden apreciar claramente, ¿verdad?, las diferencias de formas, tamaños y distintas ramificaciones que van teniendo forma, digamos, en estos diferentes niños. Y el punto acá es que las conexiones son secuenciales. Primero ocurren las sensoriales a los 3 primeros meses, después vienen las del lenguaje, ¿verdad?, casi al año, y después vienen las de las funciones cognitivas superior entre los 3 y los 4 años. Entonces, lo que pase, digamos, a los 6 meses va a ir determinando el desarrollo que los niños van a ir teniendo en su vida. Y a los especialistas, los factores que alteran el cerebro, de esta manera, como la que estamos viendo en esta foto, son la desnutrición, es tener una enfermedad grave, es crecer en un entorno violento, ser testigo de agresiones frecuentes a personas cercanas, mencionar algunas. Es decir, es vivir en un entorno y en un ambiente de carencias. Entonces, si nacer y vivir en un entorno de carencia le hace esto al desarrollo de un niño o una niña, es evidente entonces la relación que existe entre pobreza y violación de derechos infantiles, ¿no? En segundo término, digamos, también quisiera profundizar lo siguiente, en que las condiciones en la infancia y la adolescencia afectan variables socioeconómicas en la adultez. Entonces, acá hay un modelo súper simple, digamos, súper sintético, que trata de un poco mostrar cómo se va produciendo este bucle interminable de transmisión intergeneracional de pobreza. Y la idea acá, ¿verdad?, es que la distribución desigual del entorno donde viven los niños y las niñas, por ejemplo, en términos de condiciones de salud, afecta otras esferas de la vida, por ejemplo, el desarrollo, por ejemplo, la educación, y también expectativas que los niños tienen en diferentes ámbitos.
Y las desigualdades graves en materia de desarrollo humano, como son la educación y la salud, más encima están interconectadas y pueden persistir de una generación a otra. Entonces, un niño que nace en estas situaciones, que se enfrenta a barreras en términos de salud, en términos de desarrollo, probablemente, y lo más seguro hoy día es que termine siendo, ¿verdad?, un adulto en una situación, con una situación socioeconómica precaria, que producto luego de cómo operan, luego es como algo que se conoce como emparejamiento selectivo, es decir, que las personas se casan o tienen parejas de un mismo nivel socioeconómico. Este niño, ¿verdad?, tiene hijos o se enfrentan sus mismos problemas y esto se va repitiendo. Y acá simplemente para profundizar en este caso con un ejemplo más concreto, acá estamos viendo la relación entre puntuaciones obtenidas en exámenes tomados en diferentes edades de niños y en diferentes niveles educativos de niños en Alemania, y están siendo controlados por la escolaridad de sus progenitores. Y acá lo que vemos, ¿verdad?, es que las diferencias en las puntuaciones según las edades son sustanciales, se van agrandando en la medida que va pasando el tiempo. Y esto ocurre inclusive cuando los niños ya están en la educación, ya entran, digamos, al sistema educacional. Ahora, esto no significa, con ningún punto de vista, que los niños no aprendan en la escuela, ni que la escolarización no sea de ayuda para los niños menos o más desfavorecidos, ¿no? Simplemente lo que esto intenta graficar la influencia, ¿no?, que en este caso tiene la educación de los progenitores y el entorno sociocultural inmediato del niño sobre los logros escolares de sus hijos, ¿no? Esto incluso en un país como Alemania, que es un país de ingresos y de desarrollo humano alto, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿verdad?, para hacer honor al nombre de esta presentación, voy a mostrar algunas cifras, ¿no?, que considero relevantes en torno a la pobreza, a la situación de la pobreza, infancia y desigualdades de niños, niñas y adolescentes en Chile. En Chile, según la encuesta CACEN 2020, hay cerca de 4,5 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 700.000 están en situación de pobreza por ingreso. Y estos corresponden a un 16% de la población total. El 33% de las personas en situación de pobreza es un niño, una niña o adolescente, aun cuando este grupo solamente corresponde al 23% de la población, es decir, es un grupo que está sobre-representado en la pobreza, digamos. Un 26% de los niños y niñas nacidos en el extranjero, según esta encuesta, está en situación de pobreza. En 2013 esta cifra era un 15%, en 2015 era un poquito más, en 2017 un poco más, y ahora estamos en el 26%. Y esta es una cifra que hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque está relacionada a un fenómeno que estamos viviendo hoy día, ¿verdad?, que es el fenómeno de la migración, y que se está, digamos, poniendo complejo también en materia de la pobreza de niños, niñas y adolescentes. Otro dato que nos trae esta encuesta es que en diciembre del 2020, cuando se levantó, existían 228.000 niños, niñas y adolescentes con una alta probabilidad de ser pobres si se retiraba el IFE, ¿no?, el ingreso familiar de emergencia. Entonces, como mencionaba Paz, la encuesta que hacía en 2020 se levantó en un contexto de pandemia, donde ¿verdad?, hubo una gran reducción en términos de empleo. En diciembre ya se habían recuperado algunos puestos de trabajo, y el gobierno había reaccionado, ¿verdad?, con el ingreso familiar de emergencia para poder paliar esta caída de ingresos que se había generado en los hogares.
Entonces, si en 2020 ya habían 700.000 niños en situación de pobreza, según sus ingresos, si en ese momento se retiraba el IFE, se iban a sumar 228.000 más. O sea, tendríamos cerca de más de 900.000 niños en esta condición. Y también otro dato que es muy relevante es que casi 2 millones de niños, niñas y adolescentes, un poco menos de la mitad del total de niños, niñas que existan en el país, residen en hogares donde el ingreso monetario es inferior a los 600.000 pesos. El ingreso monetario es el ingreso que generan las familias, el ingreso autónomo que pueden generar a través de su trabajo, por ejemplo, y también incluye las transferencias monetarias que reciben del Estado. Entonces, estos 600.000 pesos, ¿verdad? Es justo la mitad de la distribución del ingreso monetario, y en el primer 50% residen 2 millones de niños en hogares que el total de su ingreso monetario son 600.000 pesos. Y acá hay otro conjunto de cifras sobre el cual también me quiero detener porque, a mi modo de ver, muestran dos hechos súper relevantes que hay que tener en consideración cuando veamos el tema de la situación socioeconómica de los niños, niñas y adolescentes, qué es lo que pasa de manera estructural en Chile y qué ha sido circunstancial o más bien transitorio a partir de los efectos que está teniendo la pandemia. Entonces, acá tenemos una serie de preguntas que están relacionadas con alimentación en 2 años, el 2017, donde no había pandemia, y el 2020, donde estos resultados ya están afectados por la pandemia. Entonces, por un lado, fíjense en el alto número de hogares que tenía una preocupación de no tener suficientes alimentos. En el contexto de pandemia, estamos hablando en hogares con niños, niñas y adolescentes, cerca de 1.100.000 hogares, pero fíjense que en el 2017, estamos hablando, sin pandemia, digamos, de cerca de 750.000 hogares con niños, niñas y adolescentes tenían esta preocupación de no tener suficientes alimentos. Esto es un número alto que habla un poco de otro fenómeno que ocurre en Chile, que es la inseguridad económica que tienen muchos hogares respecto de la suficiencia de los ingresos o de la suficiencia que puedan tener sus ingresos. Y eso es un tema estructural, es un tema estructural que ya venía sucediendo, ¿verdad? Y por lo general, ¿verdad? Este tipo de preocupaciones o estar en una situación de inseguridad económica donde un poquito existe la duda de para qué me va a alcanzar el ingreso que tengo, trae acompañada una serie de afectaciones en materia de salud mental como el estrés, ansiedad, depresión y otros. Entonces, no es solamente esta preocupación y el hecho de a lo mejor de efectivamente no tener alimentos, sino que además involucra, digamos, otro tipo de afectaciones en otras esferas del bienestar. El segundo punto es que durante la pandemia muchos hogares enfrentaron a problemas de inseguridad alimentaria que se caracterizaron principalmente por la incapacidad de solventar correctamente las necesidades alimentarias de los miembros del hogar. Digamos, hubo focos, ¿verdad?, en que se presentaron estas situaciones con más o menos intensidad. De manera concreta, los datos muestran, ¿verdad?, que en 2020, en diciembre, hogares reportaron que no tenían comer o que dejaron de comer o que pasaron hambre, digamos. Este era un fenómeno que, si bien ya existía, se acentuó fuerte durante la pandemia. Entonces, es como una primera foto. Aquí estamos viendo la evolución del porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza por ingreso entre el 2006 y el 2020. Cayó hasta el 2017, ¿verdad? En 2020 aumentó, acorde, digamos, a los efectos de la pandemia. Pero lo que muestra este gráfico es que permanentemente y a lo largo de todo este periodo, los niños, niñas y adolescentes tienen tasas de pobreza por ingreso mayores que el resto de la población. Y es un hecho que eso no ha podido ser revertido aun cuando, ¿verdad?, se aprecia una ligera
tendencia al cierre de estas brechas, pero todavía queda mucho por hacer. En materia de pobreza multidimensional, acá estamos viendo solamente CACEN 2015 y 2017, porque la CACEN 2020 no se pudo estimar este indicador. Vemos algo similar, ¿no? Que niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años tienen o están viviendo en situación de pobreza multidimensional en una proporción mayor que el resto de la población. Cuando vamos a ver algún detalle, esto es para el año 2017, de dónde están las afectaciones más grandes, vemos que residen en hogares, los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, que están, digamos, experimentando pobreza multidimensional, residen en hogares donde hay precariedad laboral, residen en lugares donde hay precariedad en términos habitacionales, y también residen en hogares, ¿verdad?, donde hay un entorno en materia de seguridad complejo, principalmente. Ahora voy a decir algo, digamos, que es súper obvio, y es que un niño o una niña no elige dónde nacer. No. Y ya sabemos lo que hemos mostrado en las láminas anteriores, el entorno inmediato determina al niño, digamos, determina su trayectoria. Por lo tanto, creo que es muy importante atender a las características de los hogares donde nacen los niños, niñas. Es importante conocer cómo estas características se combinan y de qué manera se correlacionan con el riesgo de estar en pobreza. ¿Por qué me parece relevante? Porque creo que si se quieren diseñar políticas y programas adecuados para reducir los elevados niveles de pobreza infantil en Chile, es necesario conocer qué tipos de hogares se encuentran en esta situación, ¿no? Y adaptar las políticas a las características concretas que puedan tener estos hogares. Entonces, acá tengo 6 tipos de hogares. Separé, digamos, a los hogares en 6 tipos. Hogares monoparentales, donde hay niños, niñas y adolescentes, donde solamente está la figura del jefe de hogar. Hogares biparentales, donde está el jefe de hogar y su pareja con niños, niñas y adolescentes. Y ahí la única diferencia, ¿verdad?, es que un niño, 2 niñas o 3 o más niños, niñas o adolescentes viviendo en el hogar. Luego hay un conjunto de hogares que son extendidos. Y por último, un conjunto de hogares donde no hay niños, niñas y adolescentes. Entonces acá lo primero a resaltar es que si uno suma todos estos porcentajes, se da un 42%. En el 42% de los hogares del país vive al menos un niño, uno o una niña o una adolescente, y hay un 57,6% en el que no viven niños. Y en este panel lo que tenemos es cómo se distribuyen estos 4,5 millones de niños a través de esta tipología de hogar. Y acá quisiera resaltar, ¿no?, lo que se muestra acá, es que 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en Chile vive en hogares donde el jefe de hogar no tiene pareja. En el 55% de esos hogares, de esa primera fila que está ahí, la configuración del hogar es solamente el jefe y niños, niñas y adolescentes. No hay nadie más, digamos. O sea, no hay otro adulto. Y en los casos donde hay algún adulto, por lo general son hermanos de los niños, niñas y adolescentes que están o estudiando o están trabajando, digamos. Pero esa es la configuración, ¿te das cuenta? Y en esa configuración de hogar está viviendo el 30% de los niños, niñas y adolescentes en el país. Acá hay una pequeña caracterización, una estadística descriptiva de estos tipos de hogares, y acá lo primero que resalta, por supuesto, ¿verdad?, es que en esta tipología de hogar, algo que ya conocíamos, ¿verdad?, que en los hogares monoparentales, en realidad estamos hablando de una jefatura a cargo de una mujer. Entonces son mujeres que viven con niños, niñas y adolescentes a su cargo. Donde hay también, por tipología de hogar, diferencias grandes en la relación ocupacional que pueda tener esta mujer, jefa de hogar, y ahí hay otros, digamos, otros estadísticos relevantes, ¿no? En situación de
pobreza, si uno ya empieza a entrar, esto también te muestra, ¿verdad?, los riesgos que tienen estos distintos hogares de estar en una situación de pobreza por ingreso. Entonces, si en 2020 el promedio de la pobreza era 10,8, en estos hogares la tasa de pobreza era el doble, 20,9. Entonces, tú tienes a 3 de cada 10 niños, o el 33, o el 30% de los niños viviendo en tipos de hogares donde la tasa de pobreza es más alta y el riesgo de estar en pobreza también es mucho más alto. Si tú miras la tasa de pobreza en hogares sin niños, esto cae radicalmente, 6,5%. Y si tú miras, digamos, acá, cómo cambia la tasa de pobreza dependiendo de la cantidad de niños que tú tienes en el hogar, también aumenta. Tener un niño más en el hogar aumenta, digamos, la probabilidad de ser pobre. Acá le añadí a una población que les presenté hace un momento, que era la vulnerable, y la población vulnerable es aquella que sería pobre en el 2020 si se retiran los apoyos económicos entregados por la pandemia, en particular el IFE. Si yo retiro el IFE, ¿verdad?, este 20% aumenta 28%. Entonces, además, digamos, de que en esos hogares hay más gente que hoy día está en situación de pobreza y también están experimentando riesgo inminente, digamos, de entrar ante cualquier cambio pequeño o no tan pequeño en materia de sus ingresos. Y en términos de número, acá estamos hablando de 300.000 niños que están en situación de pobreza, que viven en estos hogares, los 700.000, acá hay 300.000, y si le sumas los vulnerables, estamos hablando de 400.000. Del total de niños vulnerables, pobres, según esto, que son 930.000, tú tienes casi el 45% de estos niños concentrados en esta tipología de hogar. Ahora le voy a añadir un poquito más a esta sopa y le voy a poner otra variable que es muy relevante cuando hablamos de pobreza, que es la situación ocupacional. Entonces, acá, básicamente, lo que hago es que desagregué estas tipologías de hogares dependiendo si en el hogar hay al menos una persona trabajando de manera formal, ese va a ser un hogar que yo llamo formal, con contrato. Si todos los ocupados lo hacen de manera informal, lo voy a llamar un hogar formal. Por supuesto, acá hay hogares que no tienen ocupados. Mira nuevamente, ¿verdad?, cómo cambia la tasa de pobreza dependiendo, la tasa, digamos, también de vulnerabilidad, dependiendo de las configuraciones de hogares que se van dando. Acá vemos lo siguiente, que son los puntos que quiero resaltar. Uno, el trabajo formal era como un factor protector en términos de caer en pobreza. Aún en hogares monoparentales, la tasa de pobreza de hogares formales es menor que la tasa de pobreza medio que tiene el país. Ese es como el primero. El segundo punto es que no cualquier trabajo. Miren lo que pasa, digamos, con la tasa de pobreza en los hogares que tienen trabajo informal. Esta pasa de 9 a 25. En esta tipología de hogar, esta pasa de 6 a 25. En esta tipología de hogar pasa de 7 a 24. Es decir, no sirve que la economía, para efectos de reducir la tasa de pobreza en niños, niñas y adolescentes, genere trabajos informales. No, porque eso no es un factor protector hoy día para reducir o para estar fuera de una situación de pobreza. Y por supuesto, las familias que no tienen ocupados tienen una mayor probabilidad de estar en esta situación. Acá simplemente nomás para mostrar bien el punto anterior, acá estamos viendo distintas partidas de ingreso. Fíjense en el ingreso autónomo, en promedio siempre el ingreso formal es al menos 2 veces más grande que el ingreso de los hogares informales. Entonces es una diferencia grande, hace mucho diferencia poder acceder a un trabajo formal, a un informal, y eso nos lleva a otra pregunta que voy a abordar en un ratito más. Bueno, ¿cómo generamos o cómo hacemos que familias de esta tipología, de nuevo, mujeres, jefas de hogares con niños, niñas y adolescentes, puedan acceder a un trabajo formal? ¿Están dadas las condiciones para que esto suceda?
Entonces, ahí hay un... Me paso ahora a las desigualdades. Recordemos que por desigualdad vamos a entender diferencias que implican ventajas para uno y desventajas para otro. Y el punto es que en Chile las diferencias de ingreso tienen implicancias muy grandes en las oportunidades que tienen los niños y niñas. Y acá esto lo voy a pasar rápido. Por ejemplo, acá estamos viendo que entre niños de los quintiles más ricos, digamos, versus el quintil más pobre, hay 12 puntos porcentuales de diferencia en la tasa de asistencia a preescolar, con todo lo que eso significa en materia de desarrollo. Acá vemos, ¿verdad?, la probabilidad de obtener un título universitario dependiendo de la escolaridad de la madre. Obviamente, madres más educadas tienen más probabilidad de, hijos de madres más educadas tienen más probabilidades de acceder a título universitario. ¿Okay? Y eso es algo que se ha mantenido constante en el tiempo, ¿te das cuenta? Entonces son diferencias en la escolaridad de la madre o en el nivel socioeconómico de los padres que generan resultados, impactan, digamos, resultados en niños. En materia de salud, acá estamos viendo nuevamente, ¿verdad? En materia nutricional o de malnutrición, diferencias grandes entre el primer quintil y el quinto quintil. En materia de desarrollo, por ejemplo, acá estamos viendo una serie de mediciones que se hicieron con la encuesta ELPI, que es una encuesta de panel que sigue al mismo niño en distintos momentos del tiempo, la encuesta longitudinal de infancia. Y este es un resultado así, pero bien brutal, ¿no? En el fondo, básicamente lo que está mostrando es que niños del primer quintil versus niños del quinto quintil, donde hay más ingreso, tienen niveles de desarrollo súper diferentes y que más encima son brechas que se van agrandando en el tiempo, a pesar de que en los primeros meses de vida, ¿verdad?, tienen más o menos similitudes en materia de desarrollo, pero a medida que va pasando el tiempo, esto crece. Entonces, nuevamente, diferencias en ingresos que tienen implicancias bien demoledoras en determinados grupos de la población, en este caso niños, niñas, nacidas en hogares de bajos ingresos. Y con esto voy terminando. La pobreza, entonces, es un fenómeno complejo, es un fenómeno multidimensional, y con esta figura quisiera ejemplificar el desafío que supone erradicarla, y que creo que no estamos haciendo. Esta figura muestra tres cosas. Uno, para avanzar en la erradicación de la pobreza hay que considerar todas sus causas, al menos las más relevantes, ¿no? Y estas se pueden encontrar ligadas a diferentes temas, temas a mercado laboral, temas sociales, a temas medioambientales, a cuestiones relativas con la igualdad de género, en cuestiones hoy día súper relevantes como la prevención de desastres naturales producto del cambio climático, ¿te das cuenta? O acceso a activos que refuerzan la capacidad de amortiguar crisis y de sortear crisis como la que acabamos de vivir o que aún estamos viviendo, ¿no? Como la pandemia. Un segundo punto que quisiera resaltar de esta figura es que acá entonces para erradicar la pobreza requieres, digamos, un conjunto de intervenciones de muchos actores. El Estado esto no lo puede resolver solo, porque el problema lo excede, y se requiere la participación articulada del sector privado, de la sociedad civil y de otros actores del desarrollo. Como por ejemplo, y acá quisiera resaltar el fondo de respuesta que implementó la Fundación Colunga en medio de la pandemia para atender a comunidades de bajos ingresos que la estaban pasando mal. Te das cuenta, y hay una acción concreta desde la sociedad civil que apuntala algo vinculado a este mapa. Y la tercera conclusión es que debiese existir un conjunto de intervenciones, de políticas, iniciativas, proyectos, etcétera, capaces de articularse, de coordinarse, que crucen la frontera del sector para poder avanzar en una agenda de reducción de pobreza. Solo una agenda intersectorial y holística puede permitir atender todas las interconexiones de la masa crítica de intervenciones que se necesitan para erradicar la pobreza. No hay una única intervención que pueda solucionar el tema de la pobreza en el país. No la hay y no la va a haber, bajo mi punto de vista. Entonces, última lámina, digamos, solamente para fijar algunos puntos relevantes que considero poder transmitir.
La desigualdad en la primera infancia nace en el entorno, no en el niño. Entonces, no hay ningún niño que per se, ¿verdad?, sea como sujeto de la desigualdad. La desigualdad está en su entorno y esas desigualdades van configurando escenarios complejos para el niño en materia de desarrollo. Uno de esos escenarios complejos es la pobreza. La vulnerabilidad que la pobreza genera en el niño, niña y adolescente tiene un impacto vital mucho mayor que cuando la pobreza le ocurre a una persona adulta. También vimos, ¿verdad?, que los efectos que puede tener la pobreza sobre las estructuras de oportunidades de los niños y niñas son muy relevantes, y que esto se traslada a otros ciclos de la vida. Y de hecho, ¿verdad?, las desigualdades, también sabemos, se fortalecen a medida que pasan los años y se consolidan en la vida adulta y van haciendo este bucle de transmisión intergeneracional de la pobreza algo difícil de solucionar. Como lo mostré recién, este es un fenómeno complejo que es multidimensional y requiere respuestas de política pública acorde, acorde al desafío. Las respuestas no pueden ser unisectoriales o desarticuladas de otras que intentan atender el mismo fin. Y como decía, tampoco es esperable que una gran intervención o una bala de plata solucione este problema, porque no lo va a hacer. Esto requiere un nivel de integración de política que hoy día no existe. Como último, lo van a ver después en la próxima charla, pero me gustaría dejarlo mencionado. Es posible anticipar ya con los datos que hay hoy día que la pandemia no solamente va a perpetuar algunas desigualdades, sino que también va a empezar a generar, ya va a profundizar en otras series de desigualdades. Y acá nosotros con el Ministerio de Desarrollo Social y el INE ya tenemos 3 rondas de encuesta que miden los impactos, y ¿verdad?, lo que uno observa ahí es que hay mayor impacto y hay mayor rezago en la recuperación en hogares donde hay niños y niñas y adolescentes, producto de las características que tienen los hogares donde reside. Entonces, veamos, digamos, el caso de los hogares unipersonales, o sea, perdón, monoparentales con jefatura de niños. La probabilidad que esa mujer sin un buen sistema de cuidado, sin apoyo o sin redes, se puede insertar en un trabajo formal que tenga un horario, ¿verdad?, definido, que a lo mejor no tiene flexibilidad laboral, es muy baja, ¿ya? Y lo que va a hacer es terminar insertándose en donde pueda, que es en el trabajo informal, haciendo algo para poder llevar recursos al hogar, y eso aumenta, ¿verdad?, sus probabilidades de estrés. Entonces, eso, me pasé un poquitito, pero bueno, muchas gracias. Ay, gracias, Rodrigo. Gracias, Mildred, por el lenguaje de señas también. Y quisiera partir con las preguntas bueno, las cifras que nos muestran son desalentadoras, pero uno no podría decir esto está ocurriendo ahora. Esto se ha venido perpetuando en el tiempo desde que tenemos mediciones, y hemos visto cómo la pandemia también ha profundizado estas diferencias entre los hogares con niños, niñas y adolescentes versus los hogares sin estas personas, y vemos cómo se vulneran también día a día los derechos de los niños. Yo quisiera hacer 2 preguntas y dejar el chat abierto para que vayan haciendo sus consultas. Y la primera de ellas es, primero es, dada tu conocimiento, Rodrigo, no solo de Chile, sino también de otros países, es ¿cuáles podrían ser algunas políticas sociales exitosas para reducir la pobreza y la vulnerabilidad? Tú dijiste que no era una sola intervención, sino era un conjunto de intervenciones. A mí me gustaría saber si es que nos podrías comentar un poco de cuáles pueden ser este tipo de políticas que nos pueden ayudar a disminuir la pobreza infantil. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles crees tú, dado todos los datos que nos muestras, cuáles crees tú que son los principales desafíos en los próximos años en materia de protección a la infancia vulnerable?
Son esas dos preguntas, si quieres, para partir, mientras nuestros invitados dejan la timidez de lado y hacen sus preguntas por el chat. Sí, pues mira, a ver, efectivamente, no hay, no hay una única política que te pueda solucionar, digamos, todas las causas de la pobreza. Si tú miras la región, América Latina, por ejemplo, la respuesta tampoco pasa por ahí en términos de identificar algo así como eh, que contribuya a reducir pobreza como un programa o una iniciativa, porque América Latina, ¿verdad? Tiene tasas de pobreza que son más altas que las que tiene Chile, digamos. Pero sí, yo quisiera ahí mencionar, Paz, y quisiera reforzar a partir de tu pregunta esta idea de que tú requieres un conjunto de problemas que se estén haciendo cargo de las distintas causas y de las distintas dimensiones que tiene la pobreza. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, en Chile nosotros tenemos, digamos, una iniciativa que ha sido replicada en otros lugares, que se hace cargo, digamos, de una parte, que es el Chile Crece contigo, ¿no? Hay algo súper relevante, súper interesante que de alguna manera trata de intervenir a los niños y a las gestantes en el periodo en el que la intervención pueda ser más rentable desde el punto de vista social. En Uruguay, por ejemplo, en otro ámbito, tú tienes un muy buen sistema de cuidados, por ejemplo, ¿te das cuenta? Entonces, si tú quieres romper con el círculo de la pobreza, tú necesitas generar trabajo. Yo creo que es súper importante, pero no cualquier trabajo, insisto, tú necesitas ahí generar buenos trabajos y necesitas que las personas en el hogar puedan acceder a ese buen trabajo. Entonces ahí tienes distintas dimensiones. Por un lado necesitas que la economía tenga la capacidad de generar trabajos, digamos, buenos, bien pagados, con flexibilidad. Por otro lado, necesitas, ¿verdad?, que la mujer pueda salir o el hombre pueda salir a buscar eso. Y ahí tú necesitas sistemas de cuidados así como importantes. Entonces, Uruguay tiene un buen ejemplo que ha sido o está tratando de ser replicado en el caso chileno, pero tú necesitas que eso tenga otra escala. No pueden ser intervenciones que sean más bien, digamos, acotadas a determinadas comunas. Tú necesitas algo de una escala un poco más grande porque el problema es más grande. Y después tienes una serie de iniciativas en materia de laborales, en materia de intermediación, de cómo vas generando capacidades. Pucha, pero el mensaje principal, digamos, que yo quisiera nuevamente decir acá es que no es una intervención, son un conjunto de intervenciones. Por eso es tan importante disponer de una herramienta, de alguna planificación, de algún instrumento, como un plan, digamos, que te permita saber cuál es el conjunto de intervenciones que hoy día dispone el país para poder abordar las distintas dimensiones de la pobreza, tanto en causas como en consecuencias, y hacerlas trabajar de manera articulada, de manera coordinada, y a una escala, insisto, en que de verdad se pueda hacer cargo de acelerar este tema. Digamos, la segunda pregunta se me fue paso. Sí, sí. ¿Cuáles son los principales desafíos que ves en infancia y adolescencia para los próximos años? Articularse. O sea, yo de verdad creo que, a ver, por un lado, yo creo que hay que articular el conjunto de intervenciones que hoy día se realizan, que va más allá, insisto, más allá de lo que un ministerio por sí solo pueda hacer. Y tú tienes que identificar también dónde están las brechas. Cuando uno, por ejemplo, analiza
lo que pasa en el mercado laboral con las mujeres y el conjunto de intervenciones sociales que en Chile se supone que tratan de impactar eso, pucha, yo no veo mucho por dónde la situación laboral de las mujeres vaya a cambiar en el mediano plazo, por ejemplo, y se logre cerrar la brecha de participación que hay respecto de los hombres. Eh, por ejemplo, en el caso del IFE laboral, te das cuenta, si tú sacas el IFE normal y te quedas con el IFE laboral, que va a hogares o va, digamos, a generar o a tratar de fomentar el trabajo formal, bueno, ahí es evidente que los que quedan como más perjudicados en términos poblacionales son los niños, ¿te das cuenta? Son los niños y son las niñas. Eh, esa no es una política que yo creo que sea pro niño, a partir de las cifras que mostré, ¿te das cuenta tú? ¿No? A lo mejor, digamos, ¿por qué? Porque para que la mujer, en este caso, jefa de hogar, que vive con niños, niñas y adolescentes, pueda salir a buscar un trabajo formal, tienen que pasar muchas cosas. Tienes que resolverle el tema de los cuidados de los niños, tienes que resolverle a lo mejor cuestiones vinculadas a la formación, en, en, entre otras. Entonces, esa red hoy día no está, digamos, como lo suficientemente aceitada para que esto suceda. Entonces, yo creo que pasa por ahí, ¿te das cuenta? Y también pasa por un tema de los montos que tienen las transferencias monetarias. O sea, sacando el IFE, que sí efectivamente fue una transferencia monetaria de un monto muy importante, sacando eso, en realidad tú tienes transferencias monetarias que más bien son pequeñas. Entonces, por ahí también hay algo que se podría comenzar a pensar, pero también eso implica que tú tienes que entonces entrar en análisis ya de recaudaciones fiscales, que sean progresivas, que permitan, digamos, hacer este conjunto de cambios. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Hay dos preguntas en el chat que me gustaría que respondieras antes de, estamos como a unos minutos nomás de que terminemos este primer ciclo de charlas. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de personas logran salir de la pobreza y vulnerabilidad? Si es que se puede ver eso en la encuesta CACEN que mostraste, bueno, a lo mejor en alguna panel. Y pregunta, ¿cuáles son los principales factores que favorecen el salir de la pobreza? Quizás hacer un foco ahí en hogares con niños. Y la otra pregunta es si existe algún plan de gobierno para poder aumentar los espacios protegidos de niños, niñas, en donde puedan ser cuidados gratuitamente para que sus madres puedan trabajar, así como lo que mencionas, así como lo mencionas de tener un buen trabajo, es quién cuida a esos niños y niñas. Yo sé que hablaste del sistema de cuidado, a ver si nos puedes como comentar un poco de aquello. Ya. El principal factor que muestran las encuestas de panel, que son encuestas que siguen a un mismo hogar en diferentes momentos del tiempo, las que se han hecho en Chile, el principal factor para salir de la situación de pobreza es el empleo. Entonces, es tener un buen empleo. Tener un buen empleo efectivamente te permite pararte, digamos, en otro lugar. En Chile también estas mismas encuestas, las encuestas de panel, muestran que el salir de la pobreza es algo dinámico. O sea, la gente sale de pobreza, entra en pobreza, sale de pobreza, entra en pobreza. Acuérdense que en Chile la pobreza se mide a partir de un umbral, no sé, un peso más grande o sea, un peso más que el valor, digamos, del umbral, tú ya no eres pobre, estadísticamente a partir de estas encuestas, un peso menos, digamos, sí lo eres. Y lo que estas encuestas muestran es que, en general, digamos, hay un tránsito ahí bien importante. Hay diferentes estudios, por ejemplo, del Banco Mundial, de CEPAL, el mismo PNUD, que muestran que la población vulnerable, es decir, población que está en situación o con alto riesgo de ser pobre, es súper alta, es súper grande. El PNUD tiene un estudio regional que una de las cosas que concluye es que en realidad Latinoamérica, Chile incluido,
no es una región de clase media, y la característica de las clases medias es que tienen ingresos suficientes para hacerle frente, digamos, a diferentes shocks de ingreso, de salud, por trabajo, y que hay redes ahí que operan para minimizar esas caídas. América Latina más bien es una región de ingresos medios, que no es lo mismo que tener clase media, porque la clase media está asociada a cuestiones de seguridad económica. Entonces, ahí hay, digamos, algo que explica, digamos, estas idas y vueltas desde la pobreza. El porcentaje exacto no lo recuerdo. Aquí hay 2 encuestas de panel que ha tenido Chile. Hay estudios de Dante Contreras súper interesantes con el primer panel que muestran más o menos cuánta gente transita entre una situación y otra. Y después también con el otro panel que se hizo también hay estudios, pero el porcentaje exacto no lo recuerdo. Y vinculado al otro tema, entonces, como insisto, el empleo es un factor relevante, digamos, para que los hogares dejen la situación de pobreza. Pucha, ahí no conozco, para ser también súper transparente, digamos, el detalle de los planes de gobierno. Pero sí se requiere, digamos, amplificar, digamos, o aumentar en términos de cobertura aquellos programas que hoy día operan bajo esa lógica, por ejemplo, que una vez que los niños dejan el colegio, por ejemplo, se activa otro programa que los puede recibir en situaciones, digamos, de seguridad. Y aquí recuerdo que esa era una de las propuestas que este comité que se juntó hace muy poquito y que evacuó un documento con propuestas para la reactivación del empleo, fue una de las propuestas que señaló como prioritaria. Es como aumentar la cobertura e inyectarle recursos, ¿verdad?, a programas como el 4 a 7, u otro tipo de programas similares que se puedan hacer cargo de los padres y sus padres están trabajando. Pero eso tiene que ser, digamos, a una escala mayor a la que existe hoy día y articulada. ¿Ya? Y acá déjame poner un ejemplo así súper concreto. Sería así, óptimo e ideal, por ejemplo, que se activen programas de manera conjunta. Entonces, si a la mujer se le da un incentivo para acceder a un mercado laboral, ojalá eso venga acompañado de alguna capacitación para fortalecer las habilidades y las capacidades, cosa que pueda aprovechar ahí, pero también que se activen inmediatamente cupos en estos programas que hacen cuidado de los niños mientras ella está trabajando. ¿Te das cuenta? Eso activado de manera conjunta tiene más efecto, digamos, que trabajos, o sea, que intervenciones trabajando de manera aislada. Eso diría yo, Paz. Muchas gracias. Tengo una conexión de internet muy inestable. Oye, agradecer a todos por sus preguntas, por sus reflexiones. No quiero terminar esto, sino antes decir que Loreto nos recuerda a aquellas familias con niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud, que tienen una situación mucho más precaria y que es mucho más difícil romper el círculo de la pobreza para estas familias. Por lo tanto, ella reflexiona y dice que la corresponsabilidad no solo es al interior de la familia, sino también de la comunidad y del Estado. Esto se hace urgente e indispensable. Así que ahí gracias, Loreto, por esa reflexión. Contarles que agradecer a Rodrigo. Rodrigo, muchas gracias. Gracias al PNUD por prestarnos a Rodrigo y tener esta interesante presentación con las reflexiones que tenemos. Tenemos un desafío tremendo por delante y por lo mismo queremos invitarlos a la próxima sesión de este ciclo de charlas que es Infancia y Pandemia. Ahí nos va a presentar Paula Pacheco, que es especialista en políticas públicas de la UNICEF. Tengo algo escrito por aquí que les cuento para que no me vayan a retar al final, y es que al terminar la sesión vamos a tener una encuesta que se hace por el mismo Zoom, de manera que la puedan contestar. Parece que es menos de un minuto, así que les pedimos por favor que se den el minuto para poder contestar esta encuesta. Agradecer nuevamente a la red APIS y a Milden, y nos vemos la próxima semana
Muchas gracias a todos y a todas por participar de esta charla y espero que les haya sido de utilidad y de provecho para sus trabajos sobre todo. Así que muchas gracias, gracias a todos y a todas y gracias Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos la próxima Chao, chao. semana. Inscríbanse.